Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Puede sentarse. Vamos a ir recapitulando rápidamente para no perder de vista
el camino que hemos venido haciendo en este tiempo de Cuaresma. Primer domingo, recordemos la invitación que el Señor nos hizo a ir al desierto. Repetimos una vez más, como un lugar de escucha, un lugar de prueba, un lugar para reconocer cuáles son las cosas que están generando ruido en nuestra vida, en dónde estamos tropezando y en dónde estamos poniendo el corazón. Si esto está claro, entonces podemos empezar pues a caminar para redireccionar el corazón y orientarlo o enfocarlo una vez más en Dios. Decíamos que este camino que se inicia con este buen propósito de cambio, de conversión, puede parecer un poco desolador. Y por eso es necesario, como en cualquier aventura, saber hasta dónde tenemos que llegar. Por eso el segundo domingo el Señor nos muestra su rostro y nos dice que lo nuestro es la eternidad, que lo nuestro es la vida eterna, que para eso hemos sido creados, para eso Él nos ha puesto en este mundo y por eso nos muestra su rostro, para que brillemos en medio de este mundo muchas veces marcado por la oscuridad, para que seamos signos de contradicción, para que con su resplandor iluminemos y transformemos todas las realidades en donde nos encontramos. No podemos escapar de la cruz, pero podemos asumirla con el Señor. Por eso el tercer domingo iniciamos lo que sería cómo afrontar o cómo asumir este camino de cruz. Y hablábamos un poco de esa tentación de pensar que Dios continuamente está mandando desgracias y calamidades a nuestra vida para hacernos infelices, para amargarnos. Y descubríamos o concluíamos el domingo anterior que el Señor no se comporta así. Dios es un Dios que persuade desde el amor, desde la compasión, desde la misericordia. Y a lo mejor nos invita a que seamos conscientes de nuestras decisiones. Muchas, por no decir todas las cosas que nos pasan en este mundo, sobre todo cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos desolados, quizás son consecuencia de una serie de malas decisiones. A pesar de ello, Dios acompaña y Dios está allí. Y teníamos que tener cuidado de una tentación y es de pensar que todo lo que pasa a mayor catástrofe, pues mayor castigo divino. Y decíamos en su momento, pues que eso está muy metido en el corazón. Hoy nos encontramos con un evangelio que nos invita a la alegría de quien desea encontrarse o reencontrarse con el Padre. 3 son quizá los escenarios en donde nos podemos mover rápidamente, porque sé que el tiempo no da. Vamos a tratar de hacer una caracterización para que miremos en dónde nos situamos y cómo podemos tener esta experiencia de encuentro. Lo primero que podríamos decir sería aquellos comportamientos en la vida en donde muchas veces uno es consciente quizá de sus decisiones y uno piensa pues que es mejor que Dios y que los planes de Dios resultan aburridos y que Dios muchas veces pone muchos límites a nuestra libertad. Y por eso hay un deseo quizá de irse de casa, hay un deseo de darle la espalda, hay un deseo de salir a una tierra extranjera pensando en que allí vamos a estar mejor. Desafortunadamente pasa con mucha frecuencia en la vida cristiana, cuando vamos peleando continuamente con Dios, cuando no entendemos su palabra, cuando no entendemos sus decisiones, y es quizá la rebeldía que vive uno de hijo. No soporto los límites, no soporto la autoridad, no soporto que me pongan un control, no soporto un no como respuesta. Y entonces hago algo que resulta aterrador. Los mato en vida, mato a mi padre en vida. ¿Y qué significa ese matar en vida? Pedirle que me dé su herencia, lo que me corresponde, lo que ni siquiera yo he trabajado, lo que ni siquiera he sacado con el fruto de mi frente, no importa, me lo merezco, es mío. Y no me importa tu suerte, te doy la espalda y hago con mi vida lo que quiero. Y así muchas veces uno puede actuar como un niño caprichoso que mata, que le da la espalda al padre y se va de la casa.
Desafortunadamente, la vida no es fácil y la vida tiene muchos problemas. Y por eso este hijo tendrá que enfrentarse con muchas dificultades. Al final le queda un camino o una conclusión. Tengo que volver. Tengo que volver no porque haya un deseo sincero de arrepentimiento, porque haya una conversión realmente profunda. Tengo que volver porque no tengo quien me mantenga, porque no encuentro a otra persona que me dé lo que me daba mi padre. Y entonces decido regresar a casa. Y entonces este hijo elabora un gran discurso y va a ponerle cara a su padre. Se parece también a esos deseos superfluos de conversión. Cuando a lo mejor uno está pasando por desgracias y entonces le dice a Dios, voy a volver a ti, ahora sí voy a ir a misa cada 8 días, ahora sí voy a hacer el rosario todos los días sin falta, ahora sí que no me falten las novenas. El hombre más convertido del mundo. Pero lo hacemos no porque haya un deseo sincero de cambio, lo hacemos por interés. Porque vamos descubriendo que la vida sin Dios es una vida vacía, es una vida sin sentido, es una vida marcada por la tristeza y la desolación. Y en ese deseo de cambio nos encontramos con una sorpresa, y es que Dios nos había estado esperando. Y entonces quien desea volver, así sea por interés, descubre cómo Dios como un padre está esperando para abrazarnos, para llenarnos de besos y para decirnos lo mucho que le importamos. Si esa es nuestra condición, no tengamos miedo de volver a Dios, así sea por interés. En medio del interés vamos a descubrir el amor de un Dios que perdona, el amor de un Dios que es incondicional. Un segundo escenario, y es el escenario de aquellos que se consideran buenos hijos, que se consideran salvos, que se consideran, como me han escuchado en otras oportunidades, buenas personas. Y entonces siempre han estado allí. A lo mejor han iniciado una relación con Dios por un deseo sincero de estar con Él. Desafortunadamente, las cosas de la vida hacen que se caiga en una relación monótona, como pasa muchas veces con el amor. Cuando se cae en la rutina, cuando siempre es lo mismo, cuando no hay novedad, cuando no hay ninguna sorpresa, uno empieza a vivir de costumbre. Desafortunadamente, cuando estas costumbres no tienen algo que motive, como que mueva algo por dentro, pues entonces poco a poco el amor se va acabando y solo nos une el interés. Quizás solo nos une el deseo de no quedarnos solos. Y así pasa también en muchas de las vidas de los creyentes, que se acostumbran a estar con Dios, que se acostumbran quizá a ir a misa cada 8 días, a orar con Él todos los días, pero es una relación que no está marcada ni por la novedad, ni por la sorpresa, ni por la alegría. Y entonces cuando ven que Dios actúa, sienten por dentro una rabia, una envidia. ¿Por qué Dios tiene que perdonar a estas personas que se comportan mal? ¿Por qué Dios tiene que bendecir a quienes son injustos? ¿Por qué Dios se porta tan bien con las otras personas que aparentemente son malas? Y yo que soy tan bueno, paso estas desgracias. Y entonces empiezo también a criticarle. ¿Cuál es el sentido de estar contigo? Si yo siempre me porto bien, si yo procuro ser una buena persona, ¿tú qué estás haciendo conmigo? Y entonces nos parecemos a ese hijo mayor que muchas veces también enceguecido no soporta y no tolera la bondad del Padre. Al final podemos también descubrir en este camino que no siempre el estar cerca de Dios nos hace descubrir realmente y conocer su corazón. Y por eso el Padre también sale en este día a acogernos y a abrazarnos, para recordarnos que también somos sus hijos y que tendríamos que sentir un poco de compasión por aquellos que se han ido de casa, ya si sea por el interés, desean volver. Pero queda también una tercera actitud, y es la actitud del Padre, de quien siempre sale al encuentro, de quien está dispuesto a acoger a quienes se han ido, a quienes le han dado la espalda, a quienes le han insultado, pero también a quienes están al lado suyo, así sea por costumbre, por rutina, por monotonía.
Al final, cuando uno ama, no importa las actitudes, muchas veces uno las justifica. No importa si hay buenas o malas respuestas, uno sencillamente ama. Y cuando uno ama, sale continuamente de sí, y acoge y abraza, y espera que con el amor entonces renazca una nueva relación. Eso es quizá lo que el Señor hoy nos invita, a estar siempre atentos para salir de nosotros mismos, para amar de manera incondicional, para amar a justos e injustos, para no perder esa novedad que significa el amor y la entrega. Por eso el Salmo responsorial de este día nos invita a dar esa acción de gracias, a gustar y a ver cuán bueno es el Señor. Porque a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra soberbia, está siempre dispuesto a acogernos, siempre dispuesto a consolarnos, siempre dispuesto a llenarnos de besos. Les invito para que en un momento de silencio, pues, le pidamos al Señor que nos ayude a estar una vez más con Él, que nos ayude a seguir orientando nuestro corazón, para poderle reconocer presente en nuestra vida y en la vida de los hermanos, que podamos alegrarnos siempre por cada bien recibido y por todo lo que Dios sigue obrando y haciendo en nuestro mundo.